Hola, hola compañeros y compañeras de pedagogía, estamos aquí en lo que viene siendo nuestra segunda sesión, nuestra segunda clase de la materia de supervisión escolar y estamos dentro de lo que viene siendo la famosa dirección, tercera o cuarta etapa del proceso administrativo, que se va a encargar de verificar, de ver qué es lo que se está haciendo, cómo está llevando a cabo, a través de lo que viene siendo la planeación, la organización y en todo caso la integración. Y estamos analizando más que etapas los elementos que conforman lo que viene siendo la autoridad, es decir, lo que viene siendo la dirección. La dirección, como hemos visto, debe estar revestida de autoridad, pero además debe estar revestida de mando. Dos aspectos que suelen confundirse, suelen tomarse como sinónimos, pero que en esencia, y lo estamos viendo, son completamente diferentes. De tal manera, como lo he dicho, que hay autoridades que aunque tienen autoridad, vaya la redundancia, no tienen o no saben ejercer lo que viene siendo esa autoridad que viene siendo el mando. Hay, y lo vemos en nuestras escuelas, digo con mucho respeto, pues maestros muy blandos, maestros muy sin carácter, que durante la clase o durante su clase del maestro, pues hacen de todo. Comen, se duermen, platican, facebookean, utilizan el celular, lo que usted quiera. Solo unos cuantos lo toman en cuenta al profesor y pues rara vez hay un silencio o una tranquilidad dentro del salón. De hecho, cada quien hace lo que quiera. ¿Por qué? Porque el maestro tiene la autoridad, claro que sí. Todos los maestros dentro de un salón de clases tienen autoridad, facultad para mandar, para ordenar. Pero lamentablemente no sabe ejercer esa autoridad, es decir, por tanto, no sabe ejercer o llevar a cabo lo que viene siendo el mando. Hemos dicho también que un aspecto importante de la acción es la toma de decisiones. Y hemos platicado en clase anterior que lamentablemente una gran parte de nosotros no tenemos esa facultad, ya no digamos en una empresa, sino en nuestra vida personal. Tardamos mucho en decir qué es lo que nos vamos a llevar y a dónde vamos a ir. Si estamos con nuestro novia, novio, con nuestra esposa, nuestra familia, nuestros hijos, siempre las clásicas preguntas que hemos dicho en sesiones anteriores. ¿Dónde quieres ir? No, donde tú digas. No, mejor donde tú digas. No, pues a ver, tú dime a dónde quieres ir. Bueno, a ti dónde gustaría ir. Ahí estamos pasándola ahorita uno tras otro. De igual manera lo pasa cuando vamos a un evento, una fiesta, sin ofender, sin ánimo de menospreciar. Personalidad que a veces las damas, más que los hombres, aunque los hombres no somos la excepción, tendemos a cambiarnos de ropa, pero si 5 o 6 veces, porque no nos gustó el pantalón, no nos gustó, combina con los zapatos, no combina con la blusa, con el pantalón, no combina con esto, con aquello. Y cambiamos 2, 3 veces de muda, como se dice, y aún así como que no nos gustan las cosas. Igual cuando vamos a algún lugar a comprar un par de zapatos o comprar algo, pasa la misma situación, falta de decisión. Y ahí está, pues ándale, decídete, a ver a qué horas vamos a ir, ya se va a hacer tarde. Entonces, compañeros, yo te invito, como lo hice en la clase anterior o en la clase respectiva, a que tratemos de tomar decisiones en fracción de segundos. Y una vez que tome la decisión, pues adelante, ¿no? O sea, ya no hay vuelta para atrás y nunca pensemos como siempre lo hacemos, ¿no? Hijo, yo creo que si hubiera dicho mejor lo otro, hubiera salido mejor. Yo no sé para qué pedí esto, para qué hice eso, mejor me hubiera aguantado y me hubiera esperado para la siguiente situación. Estos jóvenes, esperando que algún día puedas ocupar un cargo administrativo, un cargo de autoridad, y que por tanto tienes que decidir, y las decisiones son inmediatas, no van a tardar un mes, un año, 2, 3 días. Si es que asumirlas, vamos a enseñarnos a decidir. Las decisiones no es más que una práctica, obviamente que nuestro cerebro tiene que funcionar al 1000%, porque en segundos tenemos que tomar la decisión. En segundos tenemos que visualizar los pro y los contra. En fracción de segundos tenemos que determinar los beneficios y los perjuicios por tomar o no tomar tal decisión. Y sobre eso, pues llevarla a cabo. De lo contrario, si nos mostramos inseguros, pues eso va a reflejar en nosotros, lo van a ver nuestros empleados, nuestras personas que dependen de nosotros, y se van a dar cuenta pues que no tenemos ese carácter, ese don dominante de poder tomar decisiones y estamos nosotros completamente inseguros. Si están inseguros o no saben la ciencia si es lo que va a pasar, pues menos podemos pensar entonces que la autoridad, la máxima autoridad, esté en esas mismas circunstancias. Estamos viendo también lo que es la motivación, una parte importante dentro de una empresa. Motivar, buscar mecanismos, buscar fórmulas, buscar métodos, técnicas
para que nuestros empleados, nuestro personal siempre esté de forma positiva, trabajando, siempre a tratar de que mantengan una actitud positiva y no negativa, una actitud activa y no pasiva, porque a todos nos conviene y la empresa por tanto pueda funcionar correctamente, que hagan su trabajo, su chamba con ganas, con cariño, con deseos, con impulsos, etcétera. Aspecto que debe tomar en cuenta mucho el director, independiente de que un departamento, un área o un profesionista se haga cargo de programas de capacitaciones o de prácticas o de talleres que tengan por objeto esta función, que es motivar a su gente. Pero un director pues debe estar consciente de esto y también ser partícipe y estar al tanto de todo, no menospreciar. De igual manera estamos entrando a lo que es la comunicación. Ya este tema pues lo hemos desglosado a más detalle en nuestra materia paralela, que es lo que viene siendo auxiliares de la comunicación educativa. Y estamos haciendo una pequeña remembranza de algunos de estos elementos de lo que es el proceso de comunicación, y estamos solamente tomando en cuenta algunos temas que dada la materia y dada la otra materia, en la otra no se tocaron y en esta sí se van a tocar. ¿Por qué? Porque obvio en una empresa hay que tomar en cuenta que va a haber muchos tipos de comunicación. Este tipo de comunicación ya lo hemos visto, la comunicación formal en contraposición a la informal, y que en la informal hay que ser muy cuidadosos porque no son sino más que los chismes, los rumores, los comentarios, los decires, los dimes y diretes, que llega a provocar ante la falta de la confirmación de una autoridad a que entre ellos en los niveles medios o bajos se pongan a opinar, a comentar sin estar seguros de lo que va a pasar o de lo que se pretende llevar a cabo. Y lamentablemente yo con respeto, pues mucha gente o muchas personas tienden este mal hábito de rumorar, de chismear, como se dice coloquialmente, tanto en la casa, fuera de la casa, en el trabajo, en las escuelas, etcétera. Es que tratamos de mantener canales, medios, a través de los cuales el empleado, el obrero se pueda manifestar, nos pueda hacer llegar su inconformidad. Independiente de que tenga o no tenga razón, al menos visualizar cómo se encuentra la parte de abajo, la parte del medio. Porque como todo director lo sabemos, pues no puede abocarse de lleno o de forma más personalísima a ver a todo el personal. Como decía en la clase anterior, analicemos y pensemos en el rector de la UNAM, tener que estar visitando una preparatoria o 2 preparatorias diarias, ver cómo está la situación. Entonces, esa situación los de arriba la ven a través de los de abajo. Pero si no ponemos el canal adecuado para que el de abajo me haga llegar esa información, esa inconformidad, esa situación que la autoridad no le ha dado la atención, toda la máxima autoridad que sería el dueño, el propietario, a través de esos comentarios, quejas, que inclusive ya se manejan el anonimato, justamente para darle confianza a la persona, al denunciante, de no ser despedido, de no reducir sus prestaciones, etcétera, etcétera. Estamos analizando en clase anterior, por último, la famosa comunicación vertical, la que se da de arriba hacia abajo o viceversa, de abajo hacia arriba, entre los mandos superiores hacia los mandos intermedios e inferiores y los mandos o niveles inferiores hacia arriba, hacia los niveles intermedios y los niveles, por tanto, de primera línea, de primer nivel. Les habla el profesor Simón Peralta en Sástiga. Vamos a continuar con el análisis, con el estudio de los elementos que integran y deben de integrar y deben de llevarse a cabo dentro de lo que es una dirección. Aparte de autoridad y con ello mando y con ello delegación, está motivación. Aparte de motivación tenemos lo que es ni más ni menos que la comunicación, que insisto, dado que estamos manejando este tema en una materia paralela, pues vamos a hablar de lo que es la comunicación, sus elementos. Ya lo demás, desglosar cada uno de los elementos, lo damos por visto, por hecho, porque ya está explicado, espero que así se haya entendido, en la clase paralela
o en la materia paralela a esta materia. Y estamos ahorita analizando los elementos de la comunicación y estamos analizando los tipos de comunicación. Por visto, por explicado y espero que por aprendido, la comunicación formal u oficial, en contraposición a la llamada comunicación informal, y en una segunda bloque la comunicación vertical y la comunicación horizontal. Por eso he explicado que la comunicación vertical, la de arriba hacia abajo, así como la de abajo hacia arriba. Y lo recordemos, la comunicación vertical es la que se da conforme a la jerarquización del personal. Entre los diversos mandos o niveles jerárquicos de la empresa, y dada la interrelación, la interdependencia y subordinación que existe entre los mismos, bien sea de los mandos superiores hacia los mandos o niveles intermedios o inferiores, y de estos y los inferiores e intermedios hacia los superiores. La comunicación, ya lo vimos, es un círculo donde hablas, hablo, tú comentas, yo comento, tú dices, yo digo, tú opinas, yo opino, y así nos por el estilo. Entonces, aunque hay niveles jerárquicos, obviamente jefes y empleados, dicho esto con respeto, esto no impide, y es más, no debe impedir, al contrario, debe de facilitar la comunicación entre los tres niveles. Entre mejor comunicación se tenga en todos los niveles, entre todos ellos, obviamente mejores resultados se obtendrán. Pero si cada nivel, cada área se aparta sus secretos, sus cosas que ha visto anómalas o indebidas, pues la empresa, la escuela no podrá jalar al 100%, quizás en un 80, en un 70, y esa no es la idea. Tomando superiores e inferiores e interesar en constante comunicación, en constante interacción. Recordemos que la comunicación vertical, que puede ser de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo, por tanto se clasifica en dos: la comunicación vertical descendente y la comunicación vertical ascendente. Y recordemos, por tanto, los tres mandos o niveles que existen para que nos quede más clarito y entendamos esto. Los mandos superiores o niveles superiores, los mandos o niveles intermedios y los mandos o niveles inferiores. Vuelvo a lo mismo, sin que se considere eso de inferior como un término despectivo, sino más bien como desde el punto de vista jerárquico, del orden que debe existir de más a menos, pero sin sentido despectivo de desvalorizar al obrero, al trabajador, no, para nada. Recordemos también, quizás por última vez, que los mandos superiores están creados por los directores, los subdirectores y los asesores. Que los mandos intermedios están formados por los gerentes, subgerentes, coordinadores, subcoordinadores, supervisores, los subjefes de departamento o de área y los jefes de departamento o de área. Y hasta abajo, hablando jerárquicamente y no despectivamente, hasta el último, se encuentran los niveles inferiores integrados por los empleados, quienes trabajan en oficina, y los obreros trabajadores, quienes laboran en la fábrica, quienes laboran dentro del área operativa para realizar o llevar a cabo lo que viene siendo la elaboración de un producto, por decir algo. Veamos cuál es la comunicación vertical descendente. La comunicación vertical descendente es cuando se da o fluye de un mando superior a un nivel intermedio o inferior. Cuando el superior quiere comunicarse con los mandos intermedios o inferiores, es decir, vamos de arriba del director hacia el subdirector, del director hacia el empleado, del director o del subdirector hacia los obreros. Entonces hablamos de una comunicación vertical descendente. Es cuando se da o fluye de un mando superior a un nivel intermedio o inferior. Y esa comunicación se da a través de lo que se conocen como las famosas circulares, los oficios, los avisos, las órdenes, las instrucciones, el memorándum o las memorandas. ¿Cómo se da esta comunicación? Pues a través de boletines, a través de avisos. Se avisa a todo el personal que el próximo tal se suspenden las clases. Se avisa a todos los alumnos que a partir de tal fecha es el último día de pagos, colegiaturas, de lo cual duremos en la penosa necesidad
de impedirle la entrada y no sé cuántas cosas más. Mandos circulares, que ven siendo una especie de oficio, donde circular uno aviso sobre las nuevas disposiciones laborales o el nuevo horario de trabajo, sobre el rol de control de trabajo, lo que usted quiera. Entonces, es así como se da la comunicación de arriba hacia abajo. Dado que es difícil que, vuelvo a lo mismo, el director vaya a Ciudad Universitaria, a la CENEP, a las prepas, a los SHs, que lo pueda hacer, pero todo el tiempo que gastaría o que llevaría a cabo impidiendo sus labores, es mando un oficio, mando un instructivo, mando una circular, un memorándum, una memoranda en donde informo a los mandos intermedios o inferiores las políticas, alineamientos X que van a llevar a cabo. Será la conexión vertical descendente, desciende, que baja de arriba hacia abajo. Por eso entonces, en contraposición, pues tenemos ni más ni menos lo que viene siendo la comunicación vertical ascendente, ascendente. Es decir, la que sube, la que va de abajo hacia arriba. Es cuando se da o fluye de los mandos inferiores o intermedios a los superiores. Ahora, ¿cómo se hace esta comunicación de los inferiores o intermedios a los superiores? Se hace a través de reportes, a través de informes. Recuerda que muchas veces el director acostumbra a pedirle a sus inferiores un reporte semanal, bimestral o mensual, etcétera, de las actividades o resultados que se han obtenido. Entonces, ¿qué es lo que hace el intermedio o el inferior? Le manda un reporte sobre las actividades o el plan de trabajo llevado a cabo, etcétera, etcétera. Lo hacen los transportistas, las personas que están dentro de una empresa y que a veces resulta difícil contactar al director. Como te decía en clase anterior, hay directores que pasan como si fueran de otro mundo. Hay directores, como te platiqué, a mí me consta que tenía un elevador especial donde solamente él y su séquito de personas podían subir y bajar. Y difícilmente el director se rozaba, como decían por ahí, la chusma con el pueblo, porque están en otro nivel. Y por tanto no hay comunicación, porque la comunicación puede haber, pero se da con un departamento, con un área. Y no hay nada como muchas veces tener que hablar con la mismísima cabeza, el mismísimo director. Entonces la conexión vertical ascendente hacia arriba, la que sube, es cuando se da o fluye de los mandos inferiores o intermedios a los mandos superiores. ¿Y cómo es esta comunicación? Pues a través de los reportes, de los informes, de las observaciones, de las sugerencias, de las quejas, de las opiniones y de las peticiones. Por eso muchas empresas ponen buzón de quejas o buzón de sugerencias y formatos para que ahí cualquier persona que quiera pues lo diga. Y anonimato, ¿por qué? Porque mucha gente pues teme la represalia, teme situaciones que lo vayan a correr por hablar mal, o decir cosas del director o subdirector o quien sea. Esa técnica de poner este buzón de quejas y sugerencias, pues lo he visto en varias empresas y se me hace muy atinado, muy bueno. Algunas lo ponen inclusive nada más para proveedores, algunos para clientes. En general hay que tomar en cuenta todas aquellas personas que están vinculados con la empresa, porque reitero, un director o un subdirector pues difícilmente baja, como diríamos coloquialmente, a los sótanos y da una vuelta minuciosa, detallista de todo lo que hay ahí abajo: basura, cosas que ya no se utilizan, ventiladores que dejaron de ser útiles, sillas ya desvencijadas, computadoras hay también ya sin uso, en fin. Entonces no hay nada como que los de abajo me manden un informe de actividades, un informe de situaciones, me manden un reporte. La vigilancia entre las empresas, que es fundamental, siempre tienden a hacer un reporte de novedades. Durante mi turno pasó esto, no pasó nada, todo normal. Durante mi turno, al hacer el rondín, encontré esto, encontré aquello, etcétera, etcétera. De esta manera se establece un diálogo, tal vez no directo, pero sí una interacción entre los de abajo
con los de arriba, por medio de estos mecanismos que las mismas empresas establecen, como son los reportes, los informes, las observaciones, sugerencias, quejas, opiniones, peticiones, etcétera, etcétera. Tenemos la comunicación horizontal. La comunicación horizontal es cuando se da entre los niveles o mandos jerárquicos semejantes, es decir, que están dentro del mismo nivel, ¿sí? Entre el mando superior, mando intermedio o mando inferior. La comunicación horizontal es cuando se da entre los niveles o mandos jerárquicos semejantes, a través de asambleas, juntas, consejos, reuniones, ciclos de calidad, etcétera. Convoco a una reunión, convoco a una junta, convoco a una asamblea a mis directores, a una asamblea a los coordinadores, a los maestros. Pero en este caso sería el coordinador o sería alguien de los maestros quien los convoca para que todos al mismo nivel o dentro del mismo nivel realicen o lleven a cabo esa asamblea, esa reunión. Entonces ahí tenemos lo que viene siendo una comunicación horizontal. Porque son asambleas, reuniones donde todos los trabajadores, todos sin excepción, se encuentran al mismo nivel. Lo cual permite entonces formar una especie de grupo, no grupo de choque, sino un bloque, un grupo para poder defender pues su postura, sus intereses y poder hacer presentar al director, a la máxima autoridad, pues, su plan de trabajo con las observaciones, sugerencias que están recomendando. Entonces, la comunicación horizontal es cuando se da entre los niveles o mandos jerárquicos semejantes. Si puro mando superior se reúne, se junta, puro mando intermedio realiza una asamblea, todo el nivel bajo o inferior invita a todo el personal a llevar a cabo una asamblea, una reunión sobre, pues, escuchar sus comentarios, sus opiniones. Ahí tenemos la llamada comunicación horizontal. Pasemos ahora al otro elemento fundamental de la dirección, que es la autoridad y el mando, que no está por demás recordarlos y precisarlos para que nos queden bien cimentados en nuestro cerebro y de por vida. Recordemos que ambas son diferentes, van relacionadas, son diferentes y no deben de confundirse. Una cosa es la autoridad y otra cosa es el mando. La autoridad es la facultad o poder que tiene una persona dentro de la empresa para ordenar y exigir el cumplimiento a sus subordinados. El mando es el ejercicio de la autoridad, es hacer valer la autoridad. De tal suerte, como dijimos en clase anterior, hay personas, hay maestros que tienen autoridad, pero no saben ejercer el mando, no tienen mando. Hay personas que no tienen autoridad, pero sin embargo ejercen mando, saben dominar, saben controlar. Entonces, esa situación de autoridad y mando, que lo correcto es que si tienes autoridad, pues tienes mando. Si tienes poder, sabes cómo ejercerlo, cómo ejecutarlo, cómo llevarlo a cabo, para que se cumplan, obviamente, tus instrucciones, tus órdenes, lo que acabas de decir. Dicha esta aclaración que habíamos visto, vamos a ver los diferentes tipos de autoridad que existen. Y tenemos por principio, dentro de las muchas clasificaciones, yo me voy a abocar a esta, como lo hemos dicho. Vamos a tener una base de datos en donde todos hablemos el mismo idioma, las mismas definiciones, no literalmente hablando, que se aprendas con puntos, comas, acentos y demás signos, sino que las visualices, las entiendas y las expliques, obviamente, con tu forma de decir las cosas. De acuerdo, para efectos de examen, de clase, hay dos tipos de autoridad: la autoridad jurídica y la autoridad moral. La autoridad jurídica se impone por obligación, por mandato, por orden. La autoridad moral es la que se impone por convencimiento. Porque la persona nos convence, porque la persona tiene características que no deben dudar de ella, y al contrario, veo que su pensar y su actuar son iguales, entonces le damos una autoridad moral. Porque se impone por convencimiento, más no por obligación, más no por mandato.
Ahora, estas dos autoridades a su vez tiene, por ejemplo, la jurídica, la autoridad formal y la autoridad operativa. Y entre la autoridad formal está la autoridad formal lineal y la autoridad formal funcional. Y la autoridad moral a su vez tiene dos, que son la autoridad técnica y la autoridad personal. Entonces vamos visualizando este tipo de autoridades y entendiendo cómo se clasifican. Dos autoridades, la jurídica y la moral. La jurídica es por mandato, por instrucciones, por obligación. Nos guste o no nos guste, nos caiga o no nos caiga bien nuestro jefe inmediato superior, pues tenemos que obedecerlo. Tenemos que acatar sus órdenes y instrucciones dentro de lo normal, es decir, dentro de lo correcto, que es una instrucción, un trabajo, una subordinación, lo que no implica, por tanto, aceptar cualquier situación. Y tenemos, por tanto, la autoridad también formal. Esas son los dos principales tipos de autoridad para efectos de clase de examen, aunque usted en su momento puede encontrar otras, quizás mejores o más sencillas clasificaciones de las autoridades. La autoridad jurídica a su vez comprende la formal y la formal y la operativa, y la formal a su vez comprende la lineal y la funcional. Y la autoridad moral solamente comprende a la técnica y a la personal. Vamos a desglosar cada una de estas autoridades para poderlas entender y comprender mucho mejor y diferenciar. ¿Cuál es la autoridad jurídica? La autoridad jurídica es la que se impone por orden y mandato de la ley o reglamento interno. La que se impone por decisión y designación de las autoridades superiores, como son los dueños, los socios, los accionistas, los directivos o altos ejecutivos. La autoridad jurídica es la que se impone por mandato de la ley, porque la ley así lo dice, porque la ley así lo manda, porque la ley así lo ordena. O bien por reglamento interno, si estamos dentro de una empresa, donde establecen las condiciones, los requisitos, el escalafón, para poder ascender, para subir de puesto, de cargo y por consecuencia asumir mayor cantidad de obligaciones, de responsabilidades y también de facultades o de poderes para ordenar, decidir a los subordinados. O también esta autoridad se da por decisión y designación de las autoridades superiores. Porque yo, director, al ver que uno de mis maestros trabaja, es responsable y demás, pues le vamos a dar la oportunidad de que asuma el cargo de coordinador y después el cargo de subdirector. Porque el dueño, el propietario, lo manda a decir que designemos o asignemos como nuevo coordinador, jefe o lo que usted quiera o subdirector al maestro o a la persona X. Entonces es una entidad jurídica porque se impone, porque lo nombra la ley, lo nombra el reglamento interno o lo nombra las autoridades internas dentro de lo que viene siendo esa institución, ese mandato. E insisto, nos guste o no nos guste, estamos o no estamos de acuerdo con esa asignación, pues tenemos que acatar y obedecer a la nueva autoridad, al nuevo director, al nuevo subdirector o coordinador, cuyo cargo le han dado las autoridades o por disposición legal o por reglamento interno de trabajo. La autoridad jurídica a su vez se divide en dos, que es la autoridad formal. La autoridad formal es la que se obtiene mediante oficio o nombramiento por parte de la máxima autoridad o jefe superior, para ser ejercida sobre otras personas o subordinadas, bien sea por experiencia, capacidad o conocimientos, por escalafón o por antigüedad. ¿Quién es la autoridad jurídica formal? La que es designada por un superior, por su antigüedad, por su experiencia, y que por tanto la nombra así. Que muchas veces nosotros nos enteramos que llega el oficio, donde el director la firma dirigida a X, vamos a decir X coordinador, y le da la buena nueva. Por acuerdo o decisión del presente, se ha decidido que usted a partir de tal fecha ocupe el cargo, o a partir de tal fecha se nombra como X
a la persona fulana de tal a la cual pedimos su apoyo para que pueda cumplir con sus metas, etcétera, etcétera. Es bonito, compañeros, tener un título, es bonito tener una cédula, pero también es bonito tener nombramientos. Y así como guardamos nuestros documentos, título, cédula, te invito a que a futuro mantengas un nombramiento también como lo hacemos, mándalo a enmarcar. Tenlo en tu oficina, tenlo en tu casa, tenlo donde quieras. Y donde ahí tengas ese recuerdo donde el director de una escuela te nombró, te designó director y te mandó un oficio donde da la buena nueva. Los documentos también son valiosos para tenerlos, para conservarlos, para mantenerlos. Cada vez que las autoridades se fijan en nosotros y en base a nuestra responsabilidad, capacidad, trabajo, etcétera, entonces nos dan la confianza y nos dan un nombramiento. Guárdalos, consérvalos, enmárcalos, es mi mal consejo, y manténlos ahí siempre presente y que no nada más sea uno, sean dos, sean tres, sean muchos los que te den este nombramiento y por tanto te asignen nuevas facultades, nuevas atribuciones. Pues también por antigüedad. Pues mejor el reglamento, los condiciones de trabajo establezcan, o las reglas del escalafón, que serán preferidos o serán preferencia las personas que tengan mayor años para poder escalar o poder aspirar a un cargo superior. Ahí tenemos lo que es la autoridad formal, ¿sí? Y tenemos también dentro de la autoridad jurídica a lo que dice la autoridad jurídica formal lineal. ¿Cuál es la autoridad jurídica formal lineal? Es la que se ejerce dentro de toda la empresa, de arriba hacia abajo, de niveles superiores hasta los inferiores. Cuando nombran director, va a ser director de toda la escuela, de toda la institución, y por tanto vas a abarcar a todos los niveles, a los subdirectores, a los coordinadores, a los maestros, hasta los alumnos. Entonces es una autoridad jurídica formal lineal, porque tienes autoridad, tienes poder, tienes mando sobre todo el personal sin excepción dentro de siendo una empresa. Claro, si me nombran subdirector, es obvio que no tengo autoridad sobre el director, pero sí a partir del subdirector hacia abajo, todos los niveles, por tanto, quedan bajo mi mandato, bajo mi autoridad, bajo mis órdenes. Entonces es una autoridad que abarca toda, absolutamente toda la empresa, que abarca a todas las áreas de trabajo que conforman esa empresa, salvo estamos hablando de un nivel intermedio, donde aún tengo a un director y que por tanto a un subjefe, que por tanto tiene hacia arriba otras autoridades, pero que por tanto mi autoridad es hacia abajo y no hacia arriba. Esa sería la autoridad formal lineal. Es la que se ejerce dentro de toda la empresa, de arriba hacia abajo, de los niveles superiores hasta los inferiores. Para que esto mejor se entienda, tenemos la autoridad jurídica formal funcional. Es la que se ejerce únicamente dentro de una área o departamento laboral. Te han designado jefe de compras, por decir algo. Por tanto, solamente tienes autoridad en el área de compras sobre los empleados, asistentes, auxiliares que estén dentro de ese departamento de compras. Es decir, tu función o autoridad es limitada, es parcial, es funcional, porque solamente abarca o comprende una parte, una área o un departamento dentro de lo que viene siendo esa empresa. Si te nombran subdirector de finanzas y finanzas integrado por contabilidad, por tesorería, por otras áreas, entonces tienes nada más autoridad sobre esas áreas, porque tu mandato, tu poder es funcional. Ya aquellas áreas, vamos a empezar el caso de jurídico, de compras o de ventas que no están dentro de esa subdirección, pues tienes conexión con ellos. Esto no impide que no tengas conexión, pero ya no es tan fácil mandar, ordenar, porque ellos a su vez tienen a otro subdirector del cual dependen directamente, el subdirector, por ejemplo, de administración.
Yo soy su director de finanzas, entonces su director de administración, que se encarga de recursos humanos, se encarga, vamos a ponerle, de compras, de ventas, de publicidad, de mercadotecnia. Entonces estamos vinculados, mantenemos relaciones. Pero yo como subdirector de finanzas tengo poder para mandar ordenar a mis departamentos, contabilidad, costos, tesorería. Yo, subdirector de administración, tengo autoridad para andar sobre el jurídico, para andar sobre recursos humanos, sobre las otras áreas que están a mi cargo. Entonces, mi nombramiento, mi autoridad solamente está sobre el área departamento laboral dentro de lo que viene siendo la empresa. Tenemos por último, además de la autoridad jurídica formal, dentro de la autoridad jurídica a la formal tenemos a la técnica. ¿Cuál es la autoridad jurídica operativa? Perdón, no técnica, operativa. Es la que se da sobre actos o determinadas acciones, como concertar una venta, lanzar un producto nuevo, cerrar un acuerdo internacional, etcétera, cuyas decisiones sean respetadas y obedecidas. Tenemos el caso del TEMEX, del famoso TLC que se convirtió en TEMEC a partir de López Obrador. Entonces, López Obrador nombra como el principal negociador con autoridades de Estados Unidos y de Canadá para el nuevo clausurado del TEMEC a un señor llamado Jesús Seade, que es el que está en medio sentado, porque dado sus conocimientos, su experiencia, dado todo esto, le dan esa autoridad, una autoridad operativa, para que en base a tus conocimientos, a tu experiencia, a tu sabiduría, te encargues tú de concertar, llegar a buenos términos el acuerdo o el tratado internacional, el famoso TEMEC. Y así suele pasar. Dan una autoridad para llevar a cabo una operación, dan una autoridad para llevar a cabo un asunto, un contrato, un negocio, una compraventa. Entonces ahí te están dando una autoridad operativa sobre ciertos actos, ciertas actividades limitadas, para que tú seas el titular, el responsable, el encargado de llevar esas operaciones, esos actos, insisto, dada tu experiencia, tu conocimiento, dado tus antecedentes, para que en consecuencia se logre un buen acuerdo. La autoridad jurídica operativa es la que se da sobre actos o determinadas acciones, como concertar una venta, lanzar un producto nuevo, celebrar un acuerdo internacional, etcétera, cuyas decisiones deben ser respetadas y obedecidas. Sí, se nombraron a varios, pero vamos a decir que el jefe o el responsable de llevar a buen puerto, a feliz término, ese acuerdo entre Estados Unidos y Canadá, lo consiguió el señor Jesús Seade, que actualmente, que en un principio, una vez que se celebró este tratado, se le nombró el encargado con los asuntos de Norteamérica, y actualmente se le nombró embajador de México en China. ¿Y por qué allá? Porque tú bien sabes que China es una potencia mundial, la segunda después de Estados Unidos, en lo económico, en lo político, en lo que tú quieras, en lo militar, y que se requiere ahí un buen negociador, una persona que conoce de negocios, que tiene experiencia, para crear lazos comerciales y demás entre México y China. Y dado que Jesús Seade es un experto en negocios, en comercio internacional, en transacciones, en operaciones, en contratos, etcétera, pues quién mejor que este señor para pensar a México y lograr y traer inversión china, inversión extranjera hacia nuestro país, máximo ahora con todas las obras que han emprendido Obrador, como el Tren Maya, los famosos aeropuertos y varias cosas por el estilo, el transísmico y demás cuestiones. Entonces, la autoridad jurídica operativa es la que está sobre actos o determinadas acciones que da la experiencia de la persona a quien se designa, nos puede llevar a concertar una venta, lanzar un producto nuevo, celebrar un acuerdo internacional, etcétera,
cuyas decisiones deben ser respetadas y obedecidas. Ahí tenemos todo relacionado con lo que viene siendo la famosa autoridad jurídica. Pasemos ahora a la autoridad moral. La autoridad moral se refiere al estatus, calidad o trayectoria de la persona, la cual se impone mediante la coherencia que un individuo muestra entre sus palabras, con sus valores y sus acciones. Como tal, la autoridad moral surge de nuestras acciones, de la manera en que mostramos a los demás, la manera en que nos conducimos, tomamos decisiones, actuamos y convencemos a los demás. Es decir, es una autoridad que yo mismo me doy. Pero yo mismo me doy no por mi arbitrariedad o por mi corte autoritario, no por mi despotismo, no por mi autoritarismo, sino que mis acciones van acordes con mi pensamiento, porque mis ideas van acorde con mi forma de ser. Entonces, al ver esa coherencia entre pensamiento y acción, entre ideas y actuar, obviamente esa persona se gana el respeto de los que lo ven, de los que lo escuchan, de los que están a su lado, por ver que es una persona congruente y coherente, que no es falsa, que no es desleal, que no es hipócrita, que no te dice una cosa y te actúa con todo lo contrario. Y que afortunadamente tenemos muchos seres humanos que tienen esa cualidad, ese don, esa virtud o esa cualidad. Desde Jesús, el Maestro, hasta Mahatma Gandhi y la Madre Teresa de Calcuta. Teresa Madre de Calcuta fue una persona que se dedicó a atender a enfermos, a personas inclusive en extrema pobreza. Y se dedicó toda su vida a atender este tipo de personas, ¿sí? Enfermos, desvalidos, abandonados, proligándoles no solamente cuidados materiales, sino cuidados fraternos, cuidados amorosos. Mahatma Gandhi, el que independizó a la India del Imperio Británico, el Miguel Hidalgo de la India, por así decirlo, para que nos entendamos, fue una persona que logró la independencia de la India no a través de la guerra, no a través de incitar al pueblo hindú a que se levantara en armas y acabara con el Imperio Británico, sino a través de la resistencia pacífica, de la no violencia. Él mismo mostró en los hechos, como Teresa Calcuta, la congruencia entre su pensar y su ser, la congruencia entre su pensamiento y sus acciones. Y no se diga de Jesús. Creamos o no creamos en este Señor como Dios, lo aceptemos o no lo aceptemos, a menos lo que le ha dado valor que inclusive se mantenga después de 2000 años, o más de 2000 años, en que fue crucificado, pues la coherencia entre su pensamiento, su doctrina y su forma de ser, austero, humilde, sencillo, sin riquezas, sin nada de nada. Y que incluso aceptó un castigo que sabían que era justamente eso, injusto, indebido, incorrecto, pero lo soportó estoicamente en base a sus principios. Como puedes ver, esta autoridad es la más fácil de conseguir, pero a su vez la más difícil. Aquí no requieres que alguien te nombre, que alguien te designe, que alguien te manifieste, sino que por tus propios actos, la gente al observar, al ver que es una persona recta, correcta, muy humana con tus semejantes, muy respetuosa, etcétera, etcétera, pues te ganas ese lugar. Se refiere al estatus, a la calidad o trayectoria de la persona, que se impone mediante la coherencia que un individuo muestre entre sus palabras, sus valores y sus acciones. Como tal, la autoridad moral supone o surge de nuestras acciones, la manera en que mostramos a los demás, la manera en que nos conducimos, tomamos decisiones, actuamos y convencemos a los demás. En pocas palabras, tú mismo
o nosotros mismos nos damos esa autoridad moral por nuestra congruencia, por nuestra coherencia en nuestro pensamiento y en nuestro hacer. Dentro de la autoridad moral tenemos dos. La autoridad moral técnica, que es la que se tiene en razón a la experiencia, a la capacidad y conocimientos teóricos o prácticos que una persona posee en determinada materia, cuyas opiniones tienen peso, se admiten por reconocerles capacidad y pericia. Sabemos que Albert Einstein hasta la fecha sigue siendo toda una autoridad en matemáticas y en todo lo que implica la física. Albert Einstein, su autoridad no se la ganó porque alguien lo nombró o alguien lo designó, sino que los mismos científicos y físicos que estaban a su alrededor, y al ver sus altos conocimientos, su alta capacidad, ellos mismos le dieron ese reconocimiento en base a los atributos, al conocimiento, a la experiencia, a lo que es la capacidad de la persona. Tenemos a Steve Hopkins, el que está en medio, un astrofísico que a pesar de su discapacidad o de su problema, como ves, quedó empotrado en una silla de ruedas, sin poder hablar más que a través de ciertos mecanismos o tecnologías. Y aunque él nunca viajó, salvo la última vez antes de morir, bueno, tengo entendido con este señor, el creador de SpaceX o algo así, Musk, lo llevó un viaje a más allá de la atmósfera y regresar. Un filósofo, un pensador, que por su capacidad de razonar y de pensar, pues convenció a muchos. Una de las virtudes que yo lo reconozco cuando falleció fue cuando escuché que decían que él comprobó teóricamente la existencia comprobó matemáticamente la existencia de los hoyos negros y su estructura de cómo están integrados los famosos hoyos negros. Entonces ve cómo sus opiniones, sus comentarios son respetados, tienen peso y se ganan esa autoridad moral de carácter técnico. Ahí tenemos a Steve Jobs, el famoso creador de la tecnología Touch. Tan grande, tan poderoso fue que, también ya fallecido, que sus planteamientos o sus ideas pues, eran respetadas. Difícilmente alguien se oponía a sus comentarios, y él solito, no tanto por sus principios, sino por sus conocimientos, no tanto por su vamos a decir, valores, sino por su capacidad y sus conocimientos, logran tener este tipo de autoridad. Por último, tenemos la autoridad moral personal. Es la que poseen ciertas personas en razón a sus cualidades morales, sociales, psicológicas, humanas, que los hace adquirir un lugar preferencial, exclusivo e indiscutible sobre las demás personas. Aquí más que conocimientos, aquí más que experiencia, aquí más que capacidad, aquí más que habilidades, son sus cualidades morales, de principios, de valores, sociales, psicológicas y humanas o humanitarias a favor de la humanidad, que por tanto le dan esa autoridad. Ahí tenemos a Martin Luther King, a Jesús, quien luchó por los pobres. Su lucha por los pobres, su alto humanismo por defender a los pobres, a los desvalidos, es lo que le dio esa autoridad. Martin Luther King, quien por la lucha de la raza negra, que era discriminada, aunque sigue actualmente discriminada, pero no como antes en Estados Unidos, de forma pacífica, solicitando, exigiendo el respeto a la dignidad del negro, que como ser humano le valió ese cargo y se respetó por sus cualidades humanas, por sus principios, por su moralidad. Nelson Mandela, un líder que luchó de Sudáfrica, que luchó por la independencia y la extinción del apartheid que habían creado los blancos justamente en Sudáfrica. Su lucha constante, igual que Mahatma Gandhi, igual que Martin Luther King y otros, Jesús, a favor de la humanidad, sin violencia,
sin cosas por el estilo, les ganó ese tipo de autoridad. Pues bien, jóvenes, con esto terminamos lo que viene siendo el día de hoy nuestras 2 sesiones. Nos vemos al ratito en Zoom para cualquier duda, aclaración, comentario, pregunta, ir afinando ya la parte final de nuestro curso. Nos vemos dentro de unos cuantos minutos, segundos en Zoom.